Hola, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a trabajar con lo que es nuestra distribución de Poisson. ¿En qué consiste la distribución de Poisson? Se caracteriza porque es una distribución de probabilidad discreta que se deriva de un experimento de Poisson. ¿Cuál es el experimento de Poisson? Recordemos que el experimento de Poisson se caracteriza porque por el número promedio de veces que va a ocurrir un evento por unidad de tiempo o de espacio constante. Ojo, la distribución de Poisson tiene que ver con el tiempo. ¿Cuántas veces se repite un suceso en cierto tiempo? Por ejemplo, ¿cuántas veces sale un camión de la terminal de autobuses? ¿Cada cuánto? ¿O cada cuánto tiempo sale un avión del aeropuerto? ¿De acuerdo? Esta probabilidad se va a dar de más de un suceso en una unidad de tiempo y se va a considerar que va a ser muy pequeña. Como no tenemos control del tiempo y no hay un tope, lo que va a pasar aquí es que va a ir aumentando nuestro tiempo y ahí no podremos tener un control, ¿de acuerdo? Y finalmente es que el número de acontecimientos en intervalos ajenos de tiempo son independientes, es decir, que no depende en nada cuántos autobuses llegaron en el minuto 5 que cuántos van a llegar en el minuto 10. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se calcula esta probabilidad? Bueno, la probabilidad se calcula como e a la menos lambda por lambda a la x entre x factorial, donde ¿quién es quién? Bueno, e es el número de Euler, lambda es el número promedio de veces que va a ocurrir el evento por unidad de tiempo y x es el número de acontecimientos en la unidad de tiempo. ¿De acuerdo? El simbolito, que es como un signo de admiración, se le conoce como factorial y es tal que cuando ustedes tienen 0 a la 0 factorial nos va a dar 1 y n factorial pues es la multiplicación de los números anteriores. Por ejemplo, si tienen 3 factorial, este se puede ver como 3 por 2 por 1. Sus enteros anteriores, 3 por 2, 3 por 2, 6 por 1, 6. 5 factorial, ¿cómo se vería? Bueno, se vería como 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 5 por 4, 20. Por 3, 60. Por 2, 120. Por 1, 120. 7 factorial. Se vería como 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y si ustedes hacen esa multiplicación de 7 factorial, nos aparece 5040. ¿De acuerdo? Ok, bueno, pues vamos a comenzar a trabajar con esta parte y bueno, comentarles que hay una tecla en su calculadora que aparece como x a la menos 1 y arriba en color amarillito debe de aparecer x factorial. Entonces, ¿cómo voy a hacer que aparezca el factorial o el signo factorial en la calculadora? Bien sencillo. Solo vamos a presionar Shift, la tecla Shift, seguido de la tecla X menos 1 y entonces en pantalla aparecerá el signo de admiración. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos calcular 6 factorial, ¿cómo se escribiría en la pantalla? Bueno, tendrías que escribir el 6, presionar el 6, después la tecla Shift, después la tecla X a la menos 1 y posteriormente aparecerá el signo de admiración, ¿de acuerdo? Que es el factorial. Entonces vámonos con un ejemplo para que veamos cómo se trabaja esta probabilidad y que es extremadamente sencilla. Entonces vayamos con un ejemplo. Tenemos una compañía telefónica recibe llamadas a razón de 5 por minuto. Calcular la probabilidad de que reciba 2 llamadas en un minuto no es recibir ninguna llamada en un minuto y recibir más de 3 llamadas en un minuto. Ok, entonces sabemos que por minuto, en un minuto, esa es nuestra unidad de tiempo, en un minuto se reciben 5 llamadas. ¿De acuerdo? Entonces de aquí posteriormente podremos decir que en 2 minutos se podrían recibir 10 llamadas.
en 3 minutos 15 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque es en promedio. No nos está garantizando nada, pero es el promedio, que son 5 por minuto. Ok, entonces, ¿eso para qué me va a servir? Bueno, ¿recuerdas que teníamos el valor de lambda? Bueno, entonces, el inciso A me dice que reciba 2 llamadas en un minuto. Entonces, lambda vale 5. ¿Por qué? Porque en promedio estás recibiendo 5 llamadas por minuto. ¿Ok? Siguiente. ¿Cuántas llamadas quieres recibir? Ok, quieres recibir 2 llamadas. Entonces, X va a valer 2. Con estos datos, entonces, podemos calcular la probabilidad. Entonces, la probabilidad de que X valga 2 va a ser igual a E a la lambda, E a la menos lambda por X por lambda a la X entre X factorial. Si nosotros sustituimos los valores en la fórmula, nos quedaría E a la menos lambda. Lambda vale 5, entonces sería E a la menos 5. Por lambda, ¿cuánto vale lambda? Vale 5. Elevado a la X, ¿cuánto vale X? 2. Todo esto lo divido entre X factorial, que sería 2 factorial. Entonces, ¿cómo vas a meter esto en la calculadora? En la calculadora vas a colocar la letra E, que debe de aparecerte en la tecla, arriba de la tecla logaritmo natural. Entonces, si tú presionas logaritmo natural, shift logaritmo natural, te deberá aparecer la letra E en tu calculadora. ¿De acuerdo? Entonces, colocas paréntesis, colocas la letra E, gorrito a la menos 5, porque la vas a elevar a la menos 5 por 5 al cuadrado y vas a dividir entre 2 factorial. Y recuerda que el factorial se coloca como shift x a la menos 1. Y entonces eso nos da 0.08422. ¿De acuerdo? Y ese es nuestro resultado. Y listo. Entonces la probabilidad es de 8.42 hablando en porcentajes. Bien, vamos a la siguiente. El inciso B dice que no recibir ninguna llamada en un minuto. Entonces, sigues trabajando en un minuto. Entonces, lambda vale 5. Pero ahora no quieres recibir ninguna en un minuto. Entonces, X va a valer 0. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a calcular la probabilidad de que X sea igual a 0. Entonces, sustituimos datos en la fórmula. Es E a la menos lambda. ¿Cuánto vale lambda? Pues 5. E a la menos 5. Por lambda, ¿cuánto vale lambda? 5 a la 0. Todo esto entre 0 factorial. ¿Por qué este sí se puede? Porque recuerda que 0 factorial nos da 1. ¿Te acuerdas su definición? Y entonces nos va a dar, si sustituimos los datos en la fórmula, E a la menos 5 por 5 a la 0 entre 0 factorial nos va a dar 6.73 por 10 a la menos 3, que hablando en decimales eso sería igual a 0.00673. ¿De acuerdo? Entonces esa sería mi probabilidad de que no recibir ninguna llamada en un minuto. Ahora nos dicen, recibir más de 3 llamadas en un minuto. ¿Cómo se va a calcular eso de recibir más de 3 llamadas en un minuto? En este caso, no vas a calcular 3 llamadas, 4 llamadas, 5 llamadas, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Por qué? Porque no tienes un tope. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la parte del complemento. ¿De acuerdo? Entonces, como la probabilidad completa siempre te debe de dar 1, le vamos a restar a ese 1 la probabilidad cuando X es igual a 0
y cuando x es igual a 1. También cuando x vale 2. ¿Por qué? Bueno, porque de esta manera estás considerando todas aquellas donde recibes más de 3 llamadas. Entonces también vamos a quitarle la probabilidad de x igual a 3. ¿De acuerdo? Entonces a 1 le vas a restar esas probabilidades. Bueno, del inciso B ya sabemos que la probabilidad de que x valga 0 es igual a 0.00673. Vamos ahora a calcular la probabilidad de que x valga 1. Eso se calcularía como e a la menos 5 por 5 a la x, que sería 1, entre 1 factorial. Y eso nos daría 0.0336. ¿Ok? Ahora vamos a calcular la probabilidad de que x valga 2. Entonces sería igual a e a la menos lambda, e a la menos 5, por 5 a la x, que en este caso x vale 2, entre 2x factorial, que sería 2 factorial. Si nosotros calculamos eso, nos daría 0.0842. Y finalmente vamos a calcular la probabilidad de que x sea igual a 3. Entonces esto va a ser igual a e a la menos lambda, que es menos 5, por lambda, que es 5, a la x, que en este caso es 3. Todo esto entre x factorial, que sería 3 factorial. Y eso sería igual a 0.2807. ¿De acuerdo? Y entonces, finalmente, para calcular la probabilidad de que x sea mayor que 3, es decir, que reciban más de 3 llamadas en un minuto, será igual a, vamos a 1 a restarle las probabilidades que nos salieron, que es 0.00673 menos 0.0336 menos 0.0842 menos 0.2807. Y si nosotros hacemos esos cálculos, ¿cuánto nos daría? Nos daría 1 menos 0.00673 menos 0.0336 menos 0.0842 menos 0.2807. Y eso es igual a 50.59. Ay, estoy mal. Entonces es 1 menos 0.00673 menos 0.0336 menos 0.0842 menos 0.2807. Y eso nos da 0.5947. Entonces, que hablando en porcentajes, eso equivale a un 59.47%. Y esa es la probabilidad de recibir más de 3 llamadas en un minuto. ¿De acuerdo? Bueno, espero que esta información te sea de utilidad y si tienes alguna duda puedas contactarme para resolverlas. Te envío un cordial saludo.